es un gran viaje lo que estamos haciendo, y casualmente para hablarnos de un viaje, además que en este caso al más allá, estamos en contacto ahora con Ricardo Bru, a quien, bueno, voy a tener el placer de conocerlo, luego de habernos escrito un par de mails, pero bueno, esta va a ser la primera oportunidad que nos vemos cara a cara, ojalá la primera de varias. Así que bueno, Ricardo, aprovecho y te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar aquí. Bien, bien, bien. De verdad. Muy bien, Había un problema técnico. no hay ningún problema. Te decía que bueno, muchísimas gracias por participar de este evento. También, como te decía, para mí es un gusto conocernos un poquito más personalmente después de esos intercambios de mail. Así que bueno, estos próximos 40 minutos es para que nos cuentes a ver qué es este viaje al más allá. Muy bien. El viaje al más allá, evidentemente, es el viaje de nuestra vida, ¿eh? Es el viaje de entender desde esta óptica que, bueno, uno ya tiene una cierta edad, tiene una cierta experiencia y es el viaje para, bueno, para de alguna manera entender qué es el otro lado. Cuando hablo del otro lado, evidentemente estoy hablando de lo que hay después de la muerte, la vida después de la muerte, la vida hacia ese terreno incógnita, ¿no? Ese terreno desconocido. Yo soy español y en España hemos estado muchos años, sobre todo en mi generación, que estos eran temas tabús, ¿no? Eran temas que apenas se podían tocar cuando era jovencito. Cuando llegó la democracia, pues estos temas fueron expandiéndose y realmente han vivido un auténtico boom. Es verdad que América ha sido una tierra más proclive a las medicinas, al tema alternativo, que en España en general, hasta bien entrado los principios de los 80, estaba bastante vedado. Desde esa época aproximadamente me he dedicado a... Yo tengo una escuela que se dedica sobre todo a la hipnoterapia, a la regresión hipnótica. Si soy conocido por algo, evidentemente es por la regresión hipnótica, por los trabajos que he hecho en Egipto, que después hablaré de ellos, trabajos que empezaron en el año 91 eh, y que acabaron pues recientemente. El 2010 fue el último viaje que he podido hacer al país del Nilo. ¿Buscando qué? Pues evidentemente buscando esa situación, ese contacto con el otro lado. ¿Qué ocurre cuando morimos? Estoy convencido de que todo el mundo tiene una opinión, diferentes creencias, ¿verdad? Escuelas. También hay una cuestión personal, algo que sentimos desde el mundo de la intuición. Yo he estado seleccionando, pues en estos últimos 30 años, ¿no? Muchos casos escritos en alguno de mis libros, donde la gente ha contado sus experiencias a través de la hipnosis regresiva, a través de testimonios, si quieres, no tan solamente en el campo hipnótico, porque hay hipnosis regresiva, pero también hay regresiones no hipnóticas. Trabajando en ambas, hemos podido ir recalando información, buscando esa información y en conjunto existe realmente un viaje que podemos todos hacer mediante la mente, mediante la introspección. Podemos llegar a ese otro lado. Quizá como nos decía Cándido Xavier, después de pasar el umbral, llega a no solar, ¿no? Nuestro hogar, y bueno, ahí tiene muchas interpretaciones. Quizá en las regresiones me he encontrado con diferentes sistemas de paraíso, con diferentes planos de lo que puede ser el otro lado. Quizá eh, todos tienen una cierta razón, ¿eh? Porque quizá el otro lado, como ya decía, por eso ese interés mío en investigar Egipto, parece ser que la mente puede concebir un mundo y ese mundo hacerlo realidad. Vamos a aclarar esto bien. Si nosotros somos capaces de proyectar un mundo, podemos vivir ese mundo a través de él, porque en general la verdad sobre lo que hay allá, si fuera en el campo energético, a lo mejor serían unas ondas, a lo mejor sería un espacio minúsculo, a lo mejor sin espacio, pero las sensaciones que recibe la mente son sensaciones positivas o sensaciones de todo tipo que tienen que ser también interpretadas por esta. Por lo tanto, el viaje al más allá acaba siendo un viaje al fondo de la mente, que es el único lugar que tiene esa información.
en tanta hipnosis regresiva, 1500 hipnosis solo dedicadas en 30 años, dedicadas al conocimiento, a la investigación sobre qué huellas deja las experiencias cercanas a la muerte, qué huellas deja todos los casos de accidentes, de personas retornadas, ¿no? De personas que creen haber vivido una vida que no les pertenece, de que tienen detalles, ¿verdad?, que les hacen pensar. Ahora recordaba yo con mis alumnos en la escuela el caso de, precisamente, de una mujer valenciana. Este fue un caso que pude pasar en televisión, en las televisiones de España. Una mujer de valenciano, de una zona de la península ibérica, que tenía una tremenda antipatía por todo lo que fuera alemán. Tanto es así que muchos alemanes visitan las costas de Valencia, la playa, en fin, lo que es el tema de veraneo. Ella tenía un odio terrible que le hacía que incluso había rayado coches, había tirado piedras a todo, vamos a decir, automóvil que había con matrícula alemana. Tanto es así que la policía la detuvo, de alguna manera tuvo que pagar unas multas. Vinieron a mi consulta porque no se entendía cuando no le había pasado nada, cuando nada había ocurrido. Pero ¿qué es este odio a lo alemán? ¿Qué es? En la hipnosis regresiva que le efectué hasta la final, parece ser que ella había vivido otro plano de existencia, o al menos su mente lo interpretaba así, en Auschwitz, es decir, en la época nazi. Y fue junto a Joseph y Marta, que eran sus hermanos, exterminada en ese campo. El caso es estremecedor, realmente tuvimos un gran push de audiencia cuando se puso, pero sobre todo porque era una persona completamente ajena a estos temas. No era una persona, vamos a decir, proclive a creer. Además, había sufrido un cáncer recientemente y no creo que se pueda hablar de que ella estaba para bromas. En definitiva, la pervivencia, la creencia que hemos vivido otras vidas nos acerca a ese más allá. Y en este caso, como investigador, yo no puedo asegurar que el caso es auténtico al punto de poder demostrarlo, pero sí que su mente lo captó. Esto es otro punto, ¿eh? Quizá tendremos que hablar un poco de esto, qué es real y qué no es, porque el viaje más allá va a existir, pero es todo realidad. Perdón. A veces no es solamente si es real o no, a veces es que nos olvidamos de qué es la mente. El universo mental, nos dice el Kybalión. Luego, si no es todo lo que esté fuera de este contexto, apenas puede ser concebido o no ser concebido. Y si todo es mental, y así lo es, cuando hacemos el viaje al más allá, es la mente la que recuerda o simplemente conecta, como si fuera una potente radio, ¿verdad? Que captara una serie de emisiones, de situaciones que nos conectara con esa realidad. Vamos a imaginar que la mente ha sido capaz de captar a esa persona que vivió en Auschwitz. Vamos a captar ese sufrimiento, imaginémonos, ¿no? Campo de concentración, una hermana mayor y dos más pequeños son llevados al campo de exterminio, al campo de la muerte. Y allí son gaseadas. Y lo describe con todo lujo de detalle. Creo que este vídeo hasta creo que circula por YouTube. O sea que se puede, si ponéis Ricardo Bru, creo que lo podéis ver. Entonces, en un momento determinado, si lo que ella vio, lo que ella sintió, lo que ella vivió, que se ahogaba, que tuve que sacarla del trance, porque realmente entró en un enrojecimiento. Si todo lo que sintió fue suyo, es decir, que ella misma vivió esa circunstancia y ahora a la vuelta en esa explosión de reencarnación lo volvía a revivir y odiaba todo el alemán, si eso era cierto tal cual, o bien simplemente la mente interpretaba una porción de ese espacio común, de esos archivos que están ahí y que en ese momento se manifestaron a través suyo. Es muy difícil saber. Yo solo sé que los datos eran escalofriantes, eran especiales, eran unos datos
podríamos decir, muy significativos. Vino gente de la Embajada de Israel, estuvieron siguiendo un poco la pista y parece ser que los datos eran bastante fiables. Pero eso no significa que estemos ante un caso de reencarnación. No. Sería absurdo que un investigador como yo cayera en la trampa de pensar que es una prueba. Para nada. Pero una evidencia es todo aquello que nos hace pensar, que nos hace creer, que sabemos que está ahí. Esto por lo que tiene que ver de este caso de Valencia. Podría hablar de otros. Y como todos, y sobre todo en estos canales de difusión, son temas que se conocen. Pero realmente el poder decidir si hemos vivido otra vida o hemos captado el sentido de la existencia sigue siendo una gran pregunta. Quizá me gustaría abrir debate en esta línea. ¿Captamos? ¿Percibimos? ¿O realmente hemos vivido otras vidas? Ahí quedaría esa pregunta. No podemos de ser definitivos en este campo. En el caso de antes citado, buscando ese viaje al más allá, en el año 91, acompañando a Fernando Jiménez del Oso, un psiquiatra e investigador español que dirigía unas series de televisión, creo que se han pasado también en muchos países de América, se hicieron una serie de grabaciones en la pirámide de Keops. En esa pirámide de Keops, bueno, el hecho de que sea un lugar único, extraordinario, no hace falta ir a ese más allá, porque el acá, es decir, en la Tierra, puede ser un lugar realmente especial. Pero ¿por qué fuimos a la pirámide de Keops? Queríamos averiguar, conocer si el hecho de que una estructura energética, como otras que podemos encontrar en diferentes zonas del mundo, como puede ser la India o China, ¿por qué no? Yucatán y otras partes de Perú y otras cuestiones. Si hay unos lugares especiales en los cuales las experiencias psíquicas, experiencias de regresión, realmente en esos lugares nos encontramos que hay mejores resultados. Un lugar que teníamos más cerca por la posición de España, evidentemente, era el Cairo, ir a Giza, y conseguimos hacer ese viaje con un permiso especial del gobierno, poder grabar de noche para la serie Noche de Misterio. Pudimos grabar la experiencia psíquica en la pirámide de Keops, que creo que también hay referencia en YouTube, por si alguien al oírme de alguna manera quiere comprobar esos datos. Cuando hicimos esa experiencia, buscamos hacer 3 regresiones hipnóticas, 3, dar constancia de ello y curiosamente ver si alguna de las cámaras, las 3 o una más que otra, era más proclive, ¿verdad?, para ese buceo en inconsciente. Evidentemente, el buceo en inconsciente estaría completamente en el campo de que ese psíquico que nosotros llevábamos a la pirámide eran voluntarios que habíamos entrenado en Barcelona, en el lugar donde residía en aquel entonces. Eran personas, por lo tanto, capacitadas y al entrar en regresión hipnótica se les decía que entraran en un nuevo concepto, algo que voy introduciendo. Ese concepto se llama arqueología, insisto, arqueología psíquica. Es decir, personas sensibles, personas que tienen una especial clarividencia en un trance hipnótico, llevados a un monumento megalítico o arqueológico especial, si manifiestan allí una mejor sintonía, una mejor condición. Bien, me llevé a 3 personas, una en la pirámide de Keops, en la zona de lo que sería la Cámara del Rey, conocida como la Cámara del Rey, donde está el sarcófago de granito rojo. Otra persona me la llevé a la Cámara de la Reina, más abajo, bajando la gran galería. Y el tercero, la tercera persona, la puse en el inframundo o lugar más alejado, al fondo mismo de la pirámide de Keops. La pirámide es grande,
tiene unas dimensiones enormes y por lo tanto solamente el acceso a cada una de estas cámaras nos costaron horas de trabajo, de llevar equipo, de llevar material, apenas había iluminación y para poder grabar en su interior fue costoso, penoso en general. Una vez lo tuvimos todo montado, grabé la primera regresión hipnótica dentro del mismo sarcófago del faraón Keops. Era el año 1993, el día que se realizó esta experiencia, septiembre de 1993. La sensible fue introducida dentro del sarcófago en un estado cataléptico y a la vez se le indujo a una regresión hipnótica con una orden. La orden fue: viaja a través del espacio y del tiempo. Ves al mismo lugar y al mismo tiempo que los constructores de este monumento lo erigieron, lo levantaron. Evidentemente la regresión duró más de una hora. Al principio hubo balbuceos, hubo gemidos, seguía en el sarcófago y fue viajando dando datos que muchos no eran comprobables, nombres que parecía, pudiera ser, e insisto, pudiera ser pertenecientes a la época, hasta que llegó una especie de contratista o maestro de obras cuyo nombre nos dejó sorprendidos. El nombre era Aitor. Aitor es un nombre conocido en el País Vasco, una zona de España en la zona norte. Aitor. Nos lo repitió hasta 6 veces y decía que Aitor estaba enfadado, que Aitor, ese maestro constructor, estaba en ese momento trabajando en la zona. Nos quedamos sorprendidos porque quizá hubiera podido decir cualquier otro nombre, alguno si queréis más de Hollywood, pero nos dio ese nombre, Aitor, y que era un maestro constructor. Nosotros no tenemos datos de quién fue el maestro constructor. Sabemos que Keops la ordenó construir, pero no hay más datos fidedignos al respecto. Bien, con esa situación intentamos que fuera más allá, que nos diera datos de si fue el faraón Keops enterrado en ese sarcófago, a lo que nos contestó que no, que nunca estuvo enterrado allí y que su cuerpo estaba mucho más abajo, es decir, en la zona más inferior de la pirámide. Nos quedamos sorprendidos porque no pensábamos que daba esa ubicación geográfica. No pudiendo conseguir más datos, dejamos la cámara superior, la cámara del faraón, y bajamos a la cámara de la reina. La primera sensible, Elena, fue la que nos dio la información. La segunda, Marga o Margarita, fue la sensible, que fue puesta en trance en la cámara de la reina. La cámara de la reina está justo debajo de la cámara del faraón. En esa cámara fue llevada en regresión hipnótica y ahí ya se le preguntó por una conducción de aire que habían hecho unos experimentos, que había pasado un robot, si había algo detrás de esa cámara. Curiosamente, nos dijo que sí, que había una puerta que aún estaba por descubrir. Y detrás de esa puerta había objetos valiosos. Hasta la fecha, esto era el año 1993, septiembre, pasarían bastantes años después, cerca del 2001, cuando Lupao Project, es decir, un robot norteamericano que pudo introducirse en esa rendija, retransmitió a toda la humanidad que había una pequeña puerta con unas tiras de cuerda que todavía estaba detrás de ese espacio. Curiosamente, la sensible dio ese detalle en el 93 y en el 2001 lo confirmó el robot que pudieron introducir. Esta nos dio también en ese viaje al más allá detalles de objetos de especie de alguna manera de oro, de plata, que estaban también más abajo. Es decir, todo dirigía hacia el inferior, hacia la zona inferior de la pirámide. No nos dio nombres, no nos dio circunstancias
concretas, y bajamos ya a Luis, que era el sensible que teníamos en la cámara del inframundo. Voy narrando ese viaje al más allá, voy narrando esas experiencias únicas en la pirámide de Keops, porque insisto que hoy en día, y quizá después de esa experiencia, son experiencias muy difíciles, casi imposibles, de volver a realizar. Siguiendo con todo este proceso, estábamos en la cámara del inframundo y igualmente nos habló de personajes, maestros constructores, de personas que estaban allá y de algo que pensábamos que no existía en ese antiguo momento, que eran esclavos o gente llevadas a la fuerza. Nos hablaba de varias personas que sufrían castigos en esa cámara del inframundo. Curiosamente, uno de los detalles interesantes o únicos fue que justo muy cerca de donde él estaba narrando esa experiencia hipnótica, había una teleplastia, que explicando un poco qué es, las más famosas de España son las caras de Belmez. Allí había una cara que parecía un antiguo Egipto, grabada en la piedra, pero no era una grabación, no era una pintura. Era algo que había surgido de la misma piedra. Esa fue documentada, hicimos las fotografías y ahí acabó la experiencia única en 1993 de ese viaje más allá del conocimiento en las pirámides de Keops. Ni qué decir tiene que eso fue un tema de gran revuelo. Pasamos ese programa de televisión, dio lugar a diferentes especulaciones. Volví varios años después a lugar de los hechos. Ya los permisos para investigar eran escasos. Pudimos investigar solo un día. Y ya hasta la fecha no he podido volver a hacer estas regresiones de noche en la Gran Pirámide de Keops. Pero ni qué decir tiene que nos dieron muchos datos. ¿Cómo pudo saber la sensible que había una puerta detrás de un conducto de ventilación 7, casi 8 años antes de que un robot diera la foto que salió en National Geographic? La sensible lo sabía. Ese viaje al más allá se produjo. Después de estos viajes, realicé diferentes experiencias, algunas en Marruecos y otras en el sur de España. En alguno de esos viajes reconstruimos en ese viaje al más allá, en ese grupo de trabajo, otras circunstancias. Después de la arqueología, uno puede pensar que ya no le queda nada por hacer. Insisto, arqueología psíquica, no arqueología de arqueólogos, que para eso ya lo hacen ellos muy bien, sino llegar a dar información sobre monumentos antiguos. Lo hemos hecho hasta en Stonehenge, en Inglaterra, y en algunos monumentos megalíticos, también que hay en la isla de Menorca y en algunas otras zonas de la península ibérica. Con resultados espectaculares también, con resultados increíbles, el hecho de tocar ese monumento y conectarse con esa porción, con ese estudio enigmático, ¿verdad? Con esa situación tan especial. Otra de las investigaciones que hacíamos, iba ahora a proseguir, después de esta parte arqueológica, hubo una época, quizá sobre principios de nuestro siglo XXI, sobre el año 2000, 2001, una serie de asesinatos en el sur de España que con un grupo de trabajo fuimos a investigar. ¿El qué? Para eso está la policía, me diría uno, ¿cierto? Y vamos a investigar el lugar de los hechos, si había algún dato, algún rastro, alguna circunstancia. ¿Qué hacíamos? Poníamos a personas sensibles en regresión hipnótica. Esas personas buscaban información y curiosamente algunos revivían en primera persona el momento del deceso, el momento del ataque. Concretamente, el caso de Marmellar, una zona próxima al Levante, fue espeluznante. Fuimos con el grupo de sensibles, mi grupo más o menos habitual, sobre todo de esa época, y al llegar allí nos encontramos con simplemente un descampado, con una antigua ermita,
que parece que habían llevado a una joven y después de abusos de todo tipo, la habían matado. Curiosamente, las sensibles que llevamos a ese lugar revivieron el momento espeluznante, el momento del ataque. Una de mis sensibles cayó al suelo, retorciéndose de dolor, y sin que nadie le hubiera dado información, dijo que le dolía mucho el estómago, y es verdad que la chica fue allí apuñalada. Por lo tanto, sabía revivir. Es evidente que el viaje al más allá empieza aquí, en el acá, empieza en estos planos de investigación, donde lugares que han podido ser sensibilizados por un asesinato o porque es una ruina arqueológica, porque ha sucedido una batalla, un acontecimiento, los sensibles podemos ir allí y mediante técnicas de regresión hipnótica reconstruir mentalmente ese pasado. Cierto es que si yo dijera que todas las investigaciones han sido exitosas, nadie de los que me están escuchando me creería. Algunas no han dado resultado. Otras, los resultados que han dado no han sido satisfactorios. Hablo evidentemente de que después de muchas investigaciones acostumbras a acordarte de todas aquellas que son relevantes. Hemos hablado de arqueología, de la Gran Pirámide de Keops, de monumentos megalíticos como Stonehenge en Inglaterra, ese famoso círculo megalítico. Algunos de la isla de Menorca son extraordinarios por su belleza y por su gran complejidad constructiva. Es decir, monumentos, lugares mágicos, lugares esotéricos, cuevas, lugares donde se le atribuyen magia y leyenda. Donde en España se le atribuye más magia y leyenda en una cueva. Son las cuevas del País Vasco de Zugarramurdi. Estas cuevas se hablaba de que la Inquisición, la tristemente célebre Inquisición española, perseguía y buscaba las brujas. Fuimos allí también a investigar. Allí nos dimos cuenta que lo que la Inquisición persiguió, buscó, de alguna manera intentó silenciar, no eran más que curanderas. Pero bueno, eso es esa mala historia de la época de la Iglesia en España, de una Iglesia totalmente sádica y cruel. En ese viaje más allá hemos sacado datos, muchos datos. Por ejemplo, que cualquier persona puede ser sensible, que cualquier persona puede ser susceptible de ser hipnotizada, falta que se presente como voluntario, y que no existen unas cualidades determinadas. A veces hay personas que realmente desconocen por completo que sus auténticas habilidades. Concretamente, una de mis mejores sensibles actualmente de profesión es abogada, es decir, licenciada en Derecho. Realmente no podemos hablar que el estudio del derecho, ¿verdad?, sea lo más elocuente, ¿no?, para dedicarse a la mediumnidad, a la hipersensibilidad. Pero es una facultad innata. A través de una consulta me di cuenta de sus facultades, de sus capacidades psíquicas, de todo aquello que percibía, y pensé que sería algo muy interesante. Le propuse formar parte del equipo de investigación y actualmente esta abogada, además de dedicarse a los pleitos judiciales, es una sensible mía en los niveles de investigación. Una cosa queda clara: si la mente puede contactar con el pasado. Acordaros que al principio hablaba de un caso de Auschwitz, de un campo de concentración. De ese campo de concentración nos hemos ido a la pirámide de Keops. De la pirámide de Keops a la búsqueda de monumentos también muy antiguos, como es Stonehenge, y algunos cromlechs, menhires, dólmenes que tenemos en la península ibérica. Investigación de asesinatos, es decir, de sucesos luctuosos que han ocurrido en algún lugar y que además hay testimonios, y por lo tanto lo que dicen las sensibles puede ser corroborado después incluso con los familiares de las víctimas.
Nos queda un tercer factor. Sería el factor que tiene que ver con los desaparecidos a través de este método flashback que utilizamos en la regresión hipnótica. Nos encontramos en que hay personas que nos han venido a pedir ayuda y lo hemos hecho desinteresadamente y gustosos por el hecho de que algunos desaparecidos preguntarnos si estaban vivos, si estaban en peligro. Esto nos da una gran responsabilidad. Los familiares, cuando te vienen a ver, están muy angustiados y no se trata de decirles cualquier cosa, no se trata de especular, se trata evidentemente de conseguir darles una información veraz. En estos casos, cuando hemos conseguido poner a una persona en regresión hipnótica, le pedimos fotografías o algún objeto personal. La persona entra en trance y normalmente nos da algún detalle. En alguno de esos casos, el viaje al más allá nos ha llevado a que la persona ha dado detalles curiosos de lugares donde ha podido pasar. Hemos podido comprobar que eso ha sido así. Si yo tuviera un caso que he encontrado un desaparecido de forma inequívoca, lo diría aquí, en este canal, porque es algo para sentirse orgulloso, pero no es el caso. Si estoy orgulloso de que OPS y de la investigación en la Gran Pirámide, de la búsqueda de desaparecidos, lo que han salido son tendencias. Sí que es verdad que la gente que ha fallecido, a todos los sensibles les salía que habían fallecido. También muchos me dirían que por pura estadística es lo más probable, dado que cuando te vienen a buscar es que todos los medios, ¿verdad?, policiales y de otro tipo ya han fracasado. Pero también es cierto que las sensibles nunca son preparadas sobre un caso concreto. Se les da la prueba, no se les dice de quién es, y puede ser una persona que esté recientemente desaparecida. Pero curioso, cada vez que la persona estaba fallecida, las sensibles han dicho que no estaba ya entre nosotros. Lo que sí pueden haber no acertado, lo reconozco, es el lugar exacto donde están. Parece que hay dificultad o mayor dificultad en este tema. Así que repasando, vemos clarísimamente que desde la misma pirámide de Keops, el círculo de Stonehenge, la búsqueda de desaparecidos y, por qué no, intentar rememorar el asesinato, nos ha ido llevando poco a poco a ese viaje increíble, ese viaje especial, a ese más allá. Estoy convencido que muchos de los que siguen este programa pueden pensar que si, además de pruebas, existe unanimidad de criterio, ¿no? O sea, todo el mundo opina dentro del grupo de investigación que los resultados son evidentes. Yo pienso que sí, porque como estamos en el plano mental, el hecho de que se manifieste, el hecho de que de alguna manera sea algo que surge de una investigación, significa, es decir, que es índice de realidad en algún plano del ser. Lo único que tenemos que saber es interpretar y descifrar de forma adecuada, de forma fidedigna, porque a veces es más fácil saber si está vivo o muerto que el lugar exacto de alguien que, estando vivo, simplemente pues, ha caído o no se le encuentra. No encontramos explicación, pero parece ser que el mejor mensaje es desde el otro lado. Por eso nos es relativamente más fácil ese contacto cuando el personaje ha fallecido, desgraciadamente. Y finalmente, nos queda por dar un detalle. Las personas en estado hipnótico, la mayoría, en nuestro equipo de investigación, mientras han estado en esos monumentos, sobre todo megalíticos, en cuevas, lo que hemos hecho también es transmitir imágenes y sensaciones psíquicas. Curiosamente, una de esas sensaciones fue enviar una serie de 10 mensajes concretos a un lugar que estaba a 1500 kilómetros de distancia, es decir, en una de las cuevas
del País Vasco contra la zona sur de la península ibérica, se enviaban unas informaciones que eran de la zona del País Vasco, se daba, por ejemplo, frío, calor, sensación ácida en la boca, risas, llanto, diferentes emociones. Y los que estaban bien lejos, al otro extremo, tenían que sentir o experimentar esto. Curiosamente, cuando se había hecho la investigación psíquica, ese, llamémosle, viaje al otro lado, todas esas personas que estaban más influenciadas, más de captación de ese otro lado, enviaban imágenes y sensaciones muy fidedignas. ¿A quién? A su doble, a su gemelo, a 1500 kilómetros. Por lo tanto, tenemos aquí un fenómeno que se amplifica. Contacto con el más allá, pero a la vez también información telepática, es decir, transmisión de pensamiento. Bueno, la mayoría pueden pensar que va bastante unido, que puede ser así, o también que la mente se entrena. Imaginaros, las mismas sensibles que estuvieron conmigo en la pirámide de Keops son las que estuvieron también en las cuevas de Zugarramurdi, es decir, en esa zona de brujas del norte de España. Posiblemente todo el aprendizaje, todo aquello que estuvieron aprendiendo en la ciudad de Giza, es decir, cerca del Nilo, les sirvió después para una especial sensibilidad. Es cierto que alguna de ellas se dedicó después pues a ayudar a gente como una especie de medium al servicio de gente necesitada. Otras lo detuvieron como hobby y actualmente, bueno, ha pasado bastante tiempo, pero seguimos teniendo bastante contacto. Pero todas, en todo momento, hacen ese recuerdo de esas vivencias vividas en la Gran Pirámide. Realmente es porque, explicado en palabras, puede parecer algo relativamente fácil, ¿no? Pasar una noche en la Gran Pirámide, hacer una regresión, sacar datos. Eso hoy es prácticamente irrepetible. Pero hay una cosa curiosa. Yo que no estuve en trance, yo era el hipnotizador, el hipnólogo, el parapsicólogo encargado de, encargo era claro, era sacar la máxima información posible. También después, días después y durante bastante tiempo, las imágenes de las sensibles parece ser que penetraron de alguna forma en mí. Tanto es así porque muchas veces he soñado con imágenes que yo en ese momento no he podido percibir, pero al ellas narrarlas quedaron profundamente impregnadas en mi mente. Conservo de la zona de la explanada algo sin valor desde un punto de vista arqueológico, una pequeña piedra de la Gran Pirámide, ¿no? Piedra de las miles que hay por el suelo, evidentemente, pero que sí que pertenecen a la construcción. Y esa piedra que tengo en mi casa está unido a una de las fotos del grupo de sensibles. Deciros que más de una vez toco la piedra, bueno, de alguna manera intento conectarme quizá con ese periodo, llamémosle, de realidad, de momento histórico, y vienen grandes percepciones, percepciones de tiempos que no son el presente. ¿Dónde empieza y dónde acaba el viaje al más allá? Posiblemente nunca. Siempre ahí. Poco a poco, en esa descripción, en esa, vamos a decir, serie de circunstancias, he intentado explicaros este viaje, estas experiencias, hipnosis, equipo de investigación en campos paranormales, pirámides de Egipto, otros templos que quizá por la brevedad del espacio de tiempo, pues no quiero tampoco ir insistiendo más en esas experiencias, pero que es probable que si puedo, y antes de que pase demasiado tiempo, quiero repetir también en zonas clave de América. Por ejemplo, he pensado en hacer algunas regresiones hipnóticas en la zona de Palenque, empleando en la zona de México, empleando las mismas técnicas que hicimos en las pirámides de Egipto. Pienso que puede ser francamente interesante. Claro, supongo que en esa zona o en otras zonas también de Honduras, donde hay bastantes
restos mayas, puede ser interesante ir averiguando estos aspectos arqueológicos y estos aspectos, ¿por qué no?, profundos, ¿no?, en ese campo de la conciencia. Viaje al más allá, que no deja de estar dentro de la mente. Quizá muchos de los que están siguiendo esta breve charla, ¿no?, durante estos minutos, están pensando que después de todas estas investigaciones tendría que tener conclusiones. Desgraciadamente, lo que tengo son evidencias, manifestaciones, lugares donde podemos casi decir que son irrepetibles, pero de alguna manera la mente sí se ha anticipado y ha podido ir a ese lugar. Esta es mi visión de ese viaje al más allá. Ricardo, bueno, la verdad no podía dejar de escuchar lo que estabas diciendo porque, bueno, fue un mensaje intrigante por un lado, interesante, con sus vistos de misterio, obviamente, y la misma fascinación que produce lo desconocido, ¿no? Eso mismo Sí, desconocido que por un lado es tan temido, pero por otro lado es tan deseado por el psiquismo a la vez. Así que bueno, claro. de mi parte quiero agradecerte mucho esta participación que has tenido y pues Ujú. ojalá que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, ¿eh? A Gracias. vosotros.